Abrimos nuestras Biblias, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como hemos estado viendo, este es un ejemplo de una confesión de fe. Una confesión de fe que los cristianos en los primeros siglos confesaban acerca de Jesús y la realidad de su encarnación. Eso se conoce como el Carmen Christi o el canto de Cristo. Y obviamente es un himno inspirado, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos lo dejó registrado en esta epístola a los Filipenses, pero es un ejemplo de lo que Dios le ha ordenado a su pueblo hacer, a confesar su fe, a confesar su entendimiento de la revelación especial de Dios para nosotros, su pueblo. Y como hemos visto, este es uno de los tantos ejemplos que tenemos en las Escrituras. Y lo que hemos dicho entonces es que por medio de estos ejemplos y otros mandamientos explícitos de las Escrituras, Dios le ha dicho a su pueblo que el confesionalismo es un mandato para la iglesia. O sea, la iglesia de Cristo no puede ser una iglesia no confesional. O sea, no puede ser que exista una iglesia en donde los individuos de cada iglesia confiesen diferentes cosas. El confesionalismo es algo que Dios le ha ordenado a su pueblo para hacer. Y los credos y las confesiones de fe que tenemos a lo largo de la historia son la expresión de ese entendimiento de la iglesia. Son la expresión de la obediencia de la iglesia a ese mandato de Dios, a la voluntad de Dios. Y como hemos visto, esos credos y confesiones también son necesarios para la iglesia, ¿verdad? O sea, Dios no solo nos ordena confesar nuestra fe públicamente, sino que también nos lo ordena porque es necesario para nosotros como iglesia. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que nosotros confesamos de la Escritura. Y eso es lo que vimos o hemos visto en las últimas 2 semanas. Las confesiones de fe primero son necesarias para afirmar, preservar y diseminar las verdades de las Escrituras. Es así como la iglesia funciona como columna y baluarte de la verdad, confesando su fe, enseñándola, esparciéndola por medio de hombres a otros hombres. En segundo lugar, las confesiones de fe son necesarias para discriminar la verdad del error. Una iglesia, como vimos, sin una confesión de fe es una iglesia con SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. No tiene aquellos instrumentos que el Señor le ha ordenado para protegerse contra el error. Y es una iglesia, como leíamos de este pastor, de la cita de Robert Martin, ¿verdad?, que está preparada para albergar todo tipo de herejías condenables. Una iglesia sin una confesión de fe está en peligro de albergar herejías en medio de ella. Y ser la tierra, decía él, para cualquiera que desea hacer crecer la cosecha de la novedad.
vieran lo que acabo de aprender en la Escritura. Y suelta algo y nunca nadie en la historia ha creído eso. ¿Cómo puede una iglesia protegerse de eso? Sin credos y confesiones. Y quiero darles 2 ejemplos de cómo la iglesia usa los credos y las confesiones para protegerse del error. El primero es el siguiente. En un librito que distribuyen los testigos de Jehová, que me prestó el pastor Eric, donde ellos dicen, se llama así, ¿qué enseña realmente la Biblia? Ellos afirman lo siguiente acerca de Jesús. La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Amén. ¿Verdad? La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación. Amén. Amén. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Amén. Entonces, ellos usan muchos textos bíblicos que nosotros decimos o interpretamos de una manera con respecto a lo que se está diciendo acerca del Señor Jesucristo. Sin embargo, su manera de interpretar esos textos va en contra de la interpretación que la iglesia le ha dado a esos textos y a otros a lo largo de la historia. Una interpretación que ha quedado plasmada en los credos y confesiones de fe históricos de la iglesia. Muy diferente su interpretación de los testigos de Jehová a lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha interpretado de esos textos. Los mismos. Ahora, lo que ellos realmente afirman de Jesús es lo siguiente, y eso está en el libro. Ellos dicen, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre había vivido en el cielo. Juan 3:13, Juan 6:38, Juan 17:4 y 5. Allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Ven la palabra. Una criatura especial. Por muchas razones Jesús es el hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues él fue lo primero que Dios creó. Colosenses 1:15. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el hijo unigénito, Juan 3:16. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas, Colosenses 1:16. ¿Es el hijo primogénito igual a Dios, como algunos creen? Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el hijo fue creado. Si a nosotros no se nos paran los pelos de punta al escuchar palabras como esas, no estamos entendiendo el ataque que se le está haciendo a la revelación de Dios con respecto a su hijo. Porque de nuevo, vean lo que están haciendo. Ellos están tomando textos de las Escrituras y los están torciendo para decir otra cosa completamente a lo que Dios está diciendo con respecto a su hijo. Lo que la iglesia siempre ha confesado acerca de Jesucristo es lo siguiente. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la profecía acerca del Mesías. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hebreos 1:8, citando los salmos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, la iglesia ha entendido esos textos
hablando explícitamente acerca de la deidad del Hijo. Jesucristo, entendió la iglesia, es Dios. Ellos vivieron, los apóstoles, con Jesús. Escucharon sus enseñanzas acerca de Él. Los fariseos entendieron claramente que Jesús les dijo que Él era Dios. Lo quisieron apedrear. Cuando Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Usando el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Yahweh. Jesús explícitamente dijo, yo soy Yahvé, Jehová. Entonces, parándose sobre los hombros de los apóstoles y profetas, la iglesia confesó esto en el siglo IV, cuando la deidad del Hijo estaba siendo atacada por Arrio y los arrianos. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, no creado, consubstancial con el Padre, de la misma sustancia con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Esa es la expresión final de lo que hablábamos, era la regla de fe de los padres apostólicos. ¿Por qué confesaron eso? Porque eso es lo que dice la Biblia. Esa fue la interpretación de los profetas y de los apóstoles acerca de la revelación especial de Dios con respecto a su Hijo. La primogenitura, por ejemplo, no tiene que ver con que alguien sea el primer nacido. En las Escrituras, la primogenitura prácticamente no tiene nada que ver con ser una persona el primer nacido de un padre. Isaac fue el primogénito de Abraham, pero fue el primer hijo. No, fue Ismael. Pero porque Isaac era el primogénito, Ismael tuvo que ser echado de la casa de Abraham, porque él no iba a heredar con el hijo de la promesa. Jacob fue el primogénito de Isaac. Pero ¿quién nació primero, Esaú o Jacob? Esaú. Pero Jacob fue el primogénito de Isaac. En las Escrituras, la primogenitura no implica ser el primer nacido, implica preeminencia. ¿Quién iba a tener preeminencia entre Isaac e Ismael? Isaac. ¿Quién iba a tener la preeminencia entre Jacob y Esaú? Jacob. ¿Cuál es el hijo que tiene la preeminencia por sobre todas las cosas? El Señor Jesucristo. Por eso Él es el primogénito de toda la creación. Él es el que tiene la preeminencia por sobre todas las cosas. No hay nadie mayor que Él. No hay nadie que herede del Padre más que Él. Porque Él es el primogénito. Todos los testigos de Jehová están torciendo lo que la interpretación de las Escrituras es, correctamente hablando de la primogenitura. Porque para ellos es simplemente el primer nacido o el primer creado. Cuando alguien llega interpretando la Biblia así,
La iglesia tiene los credos y las confesiones de fe para decir, esa no es la interpretación correcta de las Escrituras. La iglesia nunca ha interpretado la palabra de Dios de esa manera. Eso que usted está diciendo es una novedad. No fue una novedad en el siglo IV con Arrio y es una novedad ahora en nuestros días, porque la iglesia nunca ha interpretado las Escrituras así. El otro ejemplo que les quiero dar es más reciente a nosotros, es igual del siglo XVII. Es el de un hombre llamado Matthew Caffin. En la segunda mitad del siglo XVII, los bautistas particulares de Inglaterra editaron su confesión de fe. Es esta, nuestra confesión de fe, la que nosotros hemos abrazado. Se conoce como la segunda confesión de fe de Londres porque la primera fue en 1644. Se conoce como la segunda confesión de fe de Londres de 1689, a pesar de que fue editada en 1677. Y fue adoptada por la Asociación de Iglesias Bautistas Particulares de Londres en 1688. Pero así es como se le conoce. ¿Alguien sabe por qué los bautistas particulares decidieron editar una confesión de fe? Randy, esa es una razón, pero hay una razón más importante que esa. Marvin. Esa era otra razón, ¿verdad? Decirle a todos que esto es lo que nosotros creemos, estamos con los reformadores, ¿verdad? Pero esa no fue la razón principal. En la década de los 70, en el siglo XVII, los bautistas particulares que eran hombres que estaban plantando iglesias, no en Londres, sino en el campo de Inglaterra. Mandaron a un hombre que se llama Thomas Collier. Y Thomas Collier fue enviado por las iglesias bautistas particulares para plantar iglesias bautistas particulares. Pero Thomas Collier se desvió de la verdad y abrazó herejías. Negó la Trinidad, por ejemplo, entre otras cosas. El problema es que Thomas Collier había sido enviado por iglesias bautistas particulares. Y entonces ahora sí tenemos un problema. Este hombre salió de nosotros, está siendo asociado con nosotros ahora que está enseñando herejías. Y entonces, la manera en la que las iglesias bautistas particulares combatieron eso fue diciéndole a Nehemías Cox y a William Collins, necesitamos, de la iglesia de Petty-France en Londres, necesitamos que redacten una confesión de fe, para que diga qué es lo que nosotros creemos. Y entonces, ahora sí, Nehemías Cox y William Collins dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, no expresemos nuevas palabras. Usemos las mismas palabras que nuestros hermanos presbiterianos y congregacionalistas han dicho ya, que es lo que nosotros creemos también con ellos. Y editemos esas confesiones y propongamos la nuestra. Y ese es el resultado. Pero la motivación principal fue el caso de Thomas Collier. Ahora, eso es otra cosa, pero vemos cómo la iglesia se defendió por medio de una confesión de fe. El deseo de los bautistas particulares al editar su confesión era manifestar, como decían los hermanos, no solo mostrar su consentimiento con los artículos fundamentales de la religión cristiana, sino también con el resto de las confesiones ortodoxas, porque no solo estaba Westminster y Saboya, habían otras, anteriores a ellas inclusive. Por eso es que ellos usaron esas dos confesiones para editar la suya propia. Pero los bautistas particulares editaron esas confesiones de fe
Y en algunas ocasiones añadieron más palabras a lo que la Confesión de Fe de Westminster y Saboya decían. Uno de esos lugares, por ejemplo, es el párrafo 2 del capítulo 8, que trata sobre Cristo el mediador. Tanto la Confesión de Fe de Westminster como Saboya confiesan esto acerca de la concepción de Cristo, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Perdón. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María de su propia sustancia. Y ahí paró. Eso es lo que Westminster y Saboya dicen con respecto a la concepción de Cristo. Amén. Eso es cierto. Sin embargo, los bautistas particulares añadieron muchas más palabras a esa afirmación. De hecho, cambiaron la frase de su sustancia y las reemplazaron con las palabras del artículo 9 de la primera Confesión de Fe de Londres. Y esto es lo que tenemos nosotros en nuestra Confesión de Fe. Siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, y vean todo lo que añaden, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla al Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Todo eso añadieron. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vieron los bautistas particulares la necesidad de ser más específicos con respecto a la concepción de Cristo y a su encarnación? Ellos no estaban diciendo que Westminster y Saboya estaban equivocadas. Eso no es lo que estaban diciendo. No, lo que Westminster y Saboya dicen es bíblico. Pero los bautistas particulares quisieron añadir aún más, ser más específicos. ¿Y por qué ser más precisos? Bueno, porque entre los bautistas generales de Inglaterra en ese momento habían algunos bautistas y iglesias bautistas que habían abrazado la cristología hoffmanita. Melchor Hoffman era un anabautista. Un anabautista muy importante en el siglo XVI. Y entre sus muchas herejías, él enseñó la doctrina de la carne celestial de Cristo. Entonces, Hoffman decía que Cristo trajo su carne desde el cielo, que María no tuvo nada que ver con la encarnación de Jesús. María, según Hoffman, fue solamente una incubadora. Cristo vino con su carne desde el cielo y se incubó en el vientre de María, pero María no tuvo nada que ver. Ella fue un canal por medio del cual Cristo trajo al mundo su carne celestial. Jesús, dice él, o decía él, no fue concebido de la sustancia de María, sino que salió de su sustancia, o sea, salió de ella. Ahora, esto es una terrible herejía, porque no serviría de mediador para nosotros. Jesús tiene que ser un hombre como nosotros. Tenía que ser un hombre como nosotros. Esta doctrina fue atacada, refutada por todos los reformadores en el siglo XVI, incluyendo Calvino. Sin embargo, para el siglo XVII, algunos grupos bautistas generales habían abrazado esta herejía y la estaban enseñando en sus iglesias, bautistas. Y uno de los promotores más importantes fue este hombre, Matthew Caffin, quien enseñó esta doctrina de la carne celestial de Cristo desde 1656. Tenía como 30 años cuando empezó a enseñar esta doctrina. Según Caffin, la naturaleza humana de Cristo no se derivó en ninguna parte de su madre, sino que fue creada ex nihilo en el cielo. Y fue para esta herejía que Caffin encontró
oposición no solo entre los mismos bautistas generales, sino también entre los bautistas particulares como Benjamin Keach, que es uno de los bautistas particulares más importantes. Los bautistas generales constantemente se oponían a Coffin, lo traían delante de asambleas de sus iglesias con el fin de que sus errores fueran expuestos y entonces pudieran ser comparados con sus propias confesiones de fe con respecto a la encarnación de Cristo. Pero la respuesta de Coffin siempre fue: el Nuevo Testamento debe ser el único estándar para la fe bautista. Eso decía él. En 1686 un hombre llamado Joseph Wright trajo cargos contra Coffin, aduciendo que sus enseñanzas estaban en contra de las confesiones bautistas generales. Pero de nuevo Coffin defendió su posición y la asamblea lo exoneró. Esto es lo que Coffin dice, esto es lo que dicen nuestras confesiones, pero no importa, lo vamos a exonerar. Tal fue el problema que en 1696 varias iglesias se separaron de la Asociación de Iglesias Bautistas Generales. O sea, hubo división. El abrazar una herejía, a pesar de lo que las iglesias confesaban, trajo división a las iglesias bautistas generales. Y de hecho, en el siglo XVIII, la gran mayoría de iglesias bautistas generales se habían convertido en unitarias. Es decir, creían no en la Trinidad, habían despreciado la doctrina de la Trinidad, habían apostatado. Muchas de esas iglesias. Leon Macbeth, que es un historiador bautista, escribió lo siguiente acerca de ese episodio. Él dijo: no fue un buen tiempo para los bautistas generales. Ellos cayeron víctimas del liberalismo extremo. No tenían evangelio que predicar y no predicaron el evangelio. Los bautistas particulares, entonces, queriendo evitar ser asociados con los bautistas generales que estaban abrazando esta herejía, entonces cambiaron el párrafo 2 del capítulo 8 para ser más precisos con su cristología. Más precisos. No queremos que por ser bautistas nosotros nos asocien con esos. Esto es lo que nosotros creemos. Cristo tuvo su carne de la sustancia de María. No fue creada ex nihilo en el cielo. Eso es una herejía. Y no solo fueron más precisos, sino que usaron su confesión de fe para combatir el error, ese error específico. ¿Para qué? Para proteger a sus iglesias. Entonces las confesiones de fe son muy necesarias para la iglesia. Las confesiones también son necesarias para mantener la unidad de la iglesia, eso ya lo vimos, como elementos de instrucción y para evaluar a los ministros de la palabra. Entonces Dios nos ha ordenado confesar nuestra fe porque es algo que nosotros como iglesia necesitamos. Ahora, el día de hoy también deseo mostrarles algunas razones por las cuales muchos están en contra de los credos y las confesiones de fe. Carl Trueman es un hermano presbiteriano, un pastor presbiteriano, autor, teólogo. Él escribió un libro que se llama El Imperativo Confesional y este año, a principios de este año, sacó este libro, La Crisis de la Confianza, que es una ampliación de ese primer libro suyo. Él brinda algunas razones por las cuales muchos rechazan las confesiones de fe. Y él dice: hay fuerzas muy poderosas trabajando en nuestro mundo que militan contra la adherencia a las declaraciones históricas de la fe cristiana. Hay fuerzas muy poderosas en el mundo trabajando en contra de las confesiones de fe. Y en este libro Trueman ofrece algunas razones mundanas contra el confesionalismo. Esto no es bíblico, no es, o sea, el espíritu contra las confesiones de fe, esto no viene de Dios. Esto es mundano. Eso debemos entenderlo, porque Dios nos ordena ser confesionales. Entonces esto no es de Dios. Y la primera razón en contra de las confesiones de fe es lo que él llama el individualismo expresivo. Para Trueman, la religión poco a poco se ha convertido en un tema de escogencia personal.
¿Usted qué es? Ah, yo soy musulmán. ¿Usted qué es? Ah, yo soy esto. Ya, ¿verdad? Actualmente vemos un énfasis en la psicología interna, ¿verdad? Como la manera de llegar al conocimiento. Yo tengo que adquirir el conocimiento de mí mismo desde adentro. Descartes dijo, cogito ergo sum, o pienso luego existo. Eso es lo que hemos abrazado en nuestros días. El conocimiento viene de adentro de mí. Pero luego se pasó un movimiento hacia lo interior del hombre. Hombres como Jacques Rousseau, el filósofo, hicieron énfasis en la importancia de los sentimientos y las emociones. Esto era importante para la identidad personal. Usted quiere saber cómo usted abrace sus emociones, sus sentimientos. Frases como, es que yo siento esto. Yo siento que esto es lo correcto. Yo siento que esto es lo mejor. Eso viene de la psicología mundana. Eso no es bíblico. El cristiano no vive por sus emociones. Vive por lo que conoce de la palabra de Dios. Eso es el cristianismo. El cristiano no vive por sus emociones. ¿Cuántos matrimonios cristianos no se hubieran deshecho si viviéramos por emociones? Yo diría que todos probablemente. Pero el cristiano no vive por lo que siente. Vive por lo que conoce de la palabra de Dios, que es lo que guía lo que yo sé, lo que yo debo sentir. La tecnología, dice Truman, también ha enfatizado el individualismo, ¿verdad? La autonomía humana. Hemos llegado a tener tanta tecnología que ahora creemos que podemos dominar el mundo. Ya yo puedo doblegar las cosas para que se haga lo que yo quiera. Estos fundamentos del mundo vinieron a traer un rechazo de las personas hacia la autoridad externa. Ya la iglesia no es un lugar de autoridad para la vida de las personas. Las iglesias son lugares donde se venden ciertos tipos de pensamientos. Entonces, ahí hablan de tal cosa, ahí hablan de tal cosa, pero yo siento que esto es para mí. El individuo ya no se debe a una institución como la iglesia en sus confesiones. La lealtad del individuo del mundo el día de hoy es consigo mismo, nada más. Nada más. Yo soy el único que importa. Lo que yo sienta es lo más importante. Y eso ha traído mella o ha hecho mella en contra del confesionalismo en las iglesias. La otra razón, dice Truman, es el desprecio por el pasado. Ahora estamos mejor que hace, o sea, yo me acuerdo el doctor Renihan en una clase que nos dio de puritanismo, él decía, yo amo a los puritanos, pero yo jamás querría vivir con ellos en su tiempo. Ustedes leen cómo vivían esas personas en el siglo XVII. Terrible. Lean cómo vivían. La suciedad, las enfermedades. Todos aquí le damos gracias a Dios de que nacimos en el siglo XX y XXI. Gloria a Dios por eso. Pero eso ha traído en los hombres un desprecio por el pasado. Ahora sabemos más que antes. El pasado no tiene nada que enseñarnos a nosotros ahora. Eso es lo que piensa el mundo. Pero eso es mentira. El pasado nos sirve, el pasado tiene también sabiduría porque Dios le ha dado hombres a lo largo de los siglos a su pueblo para traer conocimiento. Entonces esa idea de que el pasado no sirve también ha causado estragos en contra del confesionalismo en las iglesias. Como un documento de hace 1100 años o 1500 años me puede servir a mí ahora. Está muy viejo, es un antiguo. ¿Para qué me va a servir? Ese es el espíritu.
El otro es el consumerismo, dice él. El consumerismo se basa en la idea de que una persona puede estar satisfecha al adquirir algo en el futuro que no tenga en el presente. Ese es todo el fundamento de la publicidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos venden? Eso usted lo puede tener un día. Uy, eso es lo que yo quiero. Entonces, predicar de un libro escrito hace miles de años, usar confesiones de fe de la antigüedad, eso no satisface porque eso es viejo. Yo quiero algo nuevo. Entonces, el consumerismo ha buscado, ha hecho en el corazón de los hombres que crezca un desprecio por las confesiones históricas de fe. Todo el mundo necesita cosas nuevas hoy. El último que vamos a hablar hoy es el misticismo. El misticismo sospecha de las palabras. Lo importante en el misticismo son los sentimientos. Los sentimientos son la verdad para muchas personas. Yo debo hacer esto porque esto es lo que estoy sintiendo. Eso es misticismo. Yo sé en mi corazón que esto es cierto. Eso es misticismo también. Esa fue la razón por la cual la Reforma quitó la misa del centro de la adoración a Dios. Porque la misa se había convertido en todo un aspecto místico en la Iglesia Católica Romana. Todo lo que hacían era puro misticismo. No solo es una blasfemia. La Reforma entonces puso a la verdad escrita, la verdad predicada, la verdad confesada en el centro de la adoración a Dios. El centro de la adoración de la iglesia a Dios es la predicación de la palabra de Dios. Porque el misticismo odia las palabras. Prefiere lo que me mueva mis sentimientos. Hoy en día por el misticismo la verdad ya no es importante entonces. Se trata ahora de lo que cada uno sienta y piense es lo correcto para él o ella. Entonces, por causa del misticismo, el cristianismo doctrinal y confesional está siendo reemplazado por experiencias. ¿Qué es lo que me mueve a mí? ¿Qué puede hacerme a mí moverme en mis sentimientos? No es una verdad específica confesada lo que busca la gente, sino experiencias místicas guiadas por el corazón y el sentimiento de las personas. Entonces, eso también ha causado estragos para que el confesionalismo sea atacado en muchas iglesias. La otra semana entonces vamos a seguir, hermanos, muchas gracias. Si tienen preguntas, busquen a los pastores.